Esta tarde tenemos una enseñanza que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente y determinante para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Ya estamos en la segunda parte de nuestra serie, Un Reino de Poder. Diga después de mí, un reino de poder. Una vez más, un reino de poder. Ahora como que quiere decirlo, un reino de poder. Hemos estado hablando sobre la importancia que tiene el que como hijos de Dios comprendamos, nos apropiemos, disfrutemos y desarrollemos los dones del Espíritu Santo. Eso es algo que debe de tener siempre en su mente. Hemos sido privilegiados, hemos sido bendecidos con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y cada uno de nosotros debe de comprender, apropiarse, disfrutar y desarrollar los dones del Espíritu Santo dados a la iglesia. Hoy para muchas personas el hablar acerca de los dones del Espíritu Santo es un tema polémico y en muchos casos lo consideran como algo místico, o simplemente hay quienes consideran que estos ya no están vigentes hoy día. Pero antes de generar nuestros propios conceptos, veamos qué es lo que la Biblia nos enseña tocante a los dones del Espíritu Santo. Lo primero que quiero decirles es que los dones del Espíritu Santo son un regalo de Dios. Diga conmigo, son un regalo de Dios. Estos regalos, esos carismas del Espíritu Santo se obtienen solamente a través del bautismo en el Espíritu Santo y fuego. No obtenemos los dones del Espíritu Santo al participar de cursos o al asistir regularmente a la iglesia. Los dones del Espíritu Santo solamente se obtienen cuando el creyente tiene un encuentro poderoso con el Espíritu Santo de Dios. Acompáñeme a Hechos capítulo 2. Vamos a estar utilizando mucho nuestra Biblia, así que acompáñeme ahí. Hechos capítulo 2, versos 17 y 18. Y dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Hechos 2, 17 y 18 dice así: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Dios está diciendo en su palabra que la consecuencia o el efecto de que una persona reciba el bautismo en el Espíritu Santo es la manifestación de dones sobrenaturales. ¿Ok? Segunda cosa, estos dones sobrenaturales son 9. Diga conmigo, son 9 los carismas o los dones del Espíritu Santo. Estos 9 dones, iglesia, los produce un único y solo Espíritu de Dios, y Él los reparte según Él quiere. Primera a los Corintios capítulo 12, vamos ahí. Primera a los Corintios capítulo 12, versos 4, 7 al 11 y 30. Y dice la palabra de Dios de la siguiente forma: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Verso 7. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Verso 8 en adelante. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Lea conmigo el verso 11. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Verso 30. ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? La palabra de Dios nos está hablando acerca de la diversidad de los dones espirituales que son manifestados a través del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Es bien importante que consideremos lo que la palabra del Señor nos está enseñando. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros no debe de ignorar acerca de los dones del Espíritu Santo. Amén. Tercera cosa, los dones del Espíritu Santo son vigentes hoy día. Diga después de mí, son vigentes hoy día. Para muchas personas, los dones del Espíritu Santo solo tuvieron una vigencia y fue durante el periodo de la iglesia apostólica, la iglesia primitiva.
Mientras que los apóstoles vivían, estos argumentan que los dones del Espíritu Santo estaban vigentes. Pero una vez que los apóstoles murieron, los dones del Espíritu Santo cesaron junto con ellos. Pero esta no es una enseñanza que la palabra de Dios nos dé. Ellos utilizan algunos pasajes para afirmar lo que ellos consideran como verdad. Pero hoy utilizaremos esos mismos pasajes para ratificar que la palabra de Dios nos está hablando sobre una vigencia en los dones espirituales para la iglesia de los últimos tiempos. Acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 13 y vamos a leer a partir del verso 8 en adelante. Y dice la palabra de Dios así: el amor jamás se extingue. Mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. El apóstol Pablo nos está diciendo que va a llegar un momento en el cual los dones del Espíritu Santo ya no estarán operando en el género humano. Pero esto no apunta a como muchas personas lo interpretan, porque muchas personas están hablando de la perfección en base al hecho de que la iglesia no contaba en la antigüedad con un canon bíblico. Ellos tenían solamente la ley y los profetas. Y ellos dicen que cuando lo perfecto se manifestó, es decir, cuando el canon bíblico se estableció, entonces lo imperfecto desaparecería. Estos argumentan que con tener el canon bíblico completo, los 66 libros de la Escritura que nosotros tenemos, ya no es necesario tener los dones del Espíritu Santo. Argumento que no tiene trascendencia debido a que hablar de los dones del Espíritu Santo y su operación en relación al canon bíblico son dos cosas diferentes. Cuando la Biblia está hablando de la perfección que obtendremos y que tendremos para que entonces los dones del Espíritu ya no sean necesarios, nos está apuntando a un suceso, y es el suceso de poder ver a Cristo cara a cara. En el cielo ya no serán necesarios los dones del Espíritu Santo. En el cielo no será necesario el don para sanar enfermos, puesto que en el cielo no hay más dolor, no hay más enfermedad. En el cielo no se requiere que se tenga el don de conocimiento, porque ahí ya no vemos de forma velada como en un espejo, sino que veremos claramente tal cual somos. En el cielo ya no se requerirá que existan los dones del Espíritu, puesto que la iglesia estará manifestada en plenitud y gloria. Amén. Entonces considere lo que dice el apóstol Pablo. Él está diciendo: porque conocemos, verso 9, y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Verso 12, ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. El apóstol Pablo no está apuntando al canon bíblico. El apóstol Pablo está apuntando a que nosotros seamos transformados a imagen de Jesucristo. El apóstol Juan lo dice de esta forma. Primera de Juan capítulo 3 verso 2, vaya allí. Primera de Juan capítulo 3 verso 2. Y dice la palabra de Dios: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Es decir, estamos en un estado de imperfección. Y si estamos en un estado de imperfección, hoy más que nunca la iglesia de Jesucristo requiere del poder del Espíritu Santo para establecer el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios es un reino sobrenatural y no puede establecerse en la tierra por recursos humanos o capacidad humana. El reino de Dios debe de establecerse en la tierra basados en el recurso que procede del cielo. Es decir, si este es un reino sobrenatural, requerimos de recursos sobrenaturales para establecerlo. Por este motivo es que el Espíritu Santo nos fue dado. Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendrá, mas si me fuere yo os lo enviaré. Y el Espíritu Santo vino a la tierra y nos fue dado para que a través del poder de la manifestación de la gloria de Dios en nosotros, el reino fuera establecido. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de una persona, los carismas de Dios comienzan a manifestarse. Entonces Juan dice: ahora son hijos de Dios, pero aún están viviendo en la esfera de la imperfección. Pero esa esfera de la imperfección terminará. Es lo mismo a lo que está diciendo Pablo, porque ahora profetizamos de manera imperfecta,
Pero cuando lo perfecto venga, lo imperfecto desaparecerá. ¿Entendemos esto? Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, diga conmigo, cuando Cristo venga, una vez más, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es Él. Lo veremos cara a cara. Pablo dice, en esta esfera de imperfección, vemos como a través de un espejo, vemos detrás de un velo, vemos de manera imperfecta, pero entonces veré tal y como fui conocido, porque veré cara a cara. Pablo está apuntando a que los dones cesarán cuando estemos en la presencia de Dios. No está diciendo que cuando tengamos el canon bíblico completo, entonces los dones cesarían. No tiene nada que ver. Gracias a Dios tenemos el canon bíblico y la palabra de Dios es nuestra máxima norma de fe y conducta y es esa lámpara que alumbra nuestro caminar. Pero no tiene nada que ver el que nosotros tengamos el canon bíblico con la operación de los dones del Espíritu Santo. ¿Entendemos esto? Siguiente punto que quiero tratar con ustedes es que cuando alguien recibe un don espiritual, dice la Biblia que este no le es quitado, pero nuestra relación con Cristo determinará el que este se mantenga avivado. Una persona está expuesta a la manifestación del Espíritu Santo y el Espíritu Santo determina bautizarlo con fuego. Y esta persona comienza a manifestar uno o dos o más dones del Espíritu. Los dones del Espíritu Santo en la vida de esa persona no le serán quitados jamás, porque la palabra de Dios nos enseña allí en Romanos capítulo 11, verso 29, que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pero es sabido de cantidad de personas que en algún momento de su vida recibieron un don de parte de Dios y al paso del tiempo ese don parece que se extinguió, parece que les fue quitado. Pero no es que les haya sido quitado, es que su lejanía, su falta de intimidad con el Espíritu Santo fue lo que comenzó a apagar el don. El don está en ellos, necesitan que el don sea reactivado nuevamente para comenzar a fluir nuevamente en él. Pero una vez que Dios deposita sobre un ser humano un don espiritual o le da un llamamiento a su vida, este es irrevocable, no le es quitado jamás. Y cada uno de nosotros debe de tener conciencia de esto, puesto que es nuestra responsabilidad mantener avivado el don de Dios que nos ha sido dado. Es nuestra responsabilidad. Y esa fuerza que tenga el don estará directamente relacionada con nuestro nivel de intimidad con el Espíritu Santo. Siguiente punto, 5. Cada creyente debe de aspirar a tener los mejores dones, los cuales son aquellos que me ayudarán a cumplir con mi servicio al cuerpo de Cristo. Imaginemos dos personas que desempeñan diferentes oficios. De un lado tengo a un chef y del otro lado tengo a un estilista. ¿Ok? Son dos oficios, chef y estilista. Frente a ellos tengo una mesa de regalos y tengo tijeras para cabello, secadora de cabello, tengo una batidora y tengo un molde para flan. ¿Ustedes cuáles consideran que serían los mejores regalos para ellos? Hablemos del estilista. ¿Qué elegiría un estilista? Las tijeras de cabello y la secadora, ¿verdad? No elegiría el molde para flan. No, elegiría las tijeras de cabello y la secadora. Pero el chef elegiría la batidora y elegiría el molde para flan, ¿verdad? Los dones, cuando la Escritura dice que anhelemos los mejores dones, no significa que la Escritura los haya jerarquizado como algunos muy valiosos y otros poco apreciables. Lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que los mejores dones para cada quien son aquellos que me van a permitir cumplir con el propósito para el cual yo fui levantado en una generación. Los mejores dones que puede tener un pastor tienen que ver con fe, discernimiento de espíritus y palabra de sabiduría. Los mejores dones que puede tener un evangelista son milagros, son sanidades, es fe. Son diferentes los dones, cada quien de acuerdo al llamado y el propósito que Dios ha depositado sobre su vida, debe de anhelar y debe de buscar los mejores dones. Pero no significa que los dones tengan una jerarquización en base a un valor dado por Dios.
donde Dios dice estos dones son los mejores y estos son pues los más sencillos. No es así. Todos los carismas del Espíritu Santo son valiosos en la misma medida. Y la iglesia de Jesucristo debe de saberlo. Amén. En primera carta a los Corintios capítulo 12 verso 31 el apóstol Pablo dice precisamente esto. Primera a los Corintios capítulo 12 verso 31 dice la palabra de Dios: ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Siguiente punto: cada persona que ha recibido un don de parte de Dios debe de saber que éste deberá ser ejercido de acuerdo a la medida de su fe. En Romanos capítulo 12 verso 6 el apóstol Pablo dice: pero el que profetiza, profetice conforme a la medida de fe que tiene. Es decir, nuestros dones espirituales serán desarrollados de acuerdo a la medida de fe que cada uno de nosotros tenga. Cada uno de nosotros ha recibido de parte de Dios una medida específica de fe. Una medida de fe le ha sido dada a Sandra, una medida de fe le ha sido dada a Ruth, una medida de fe le ha sido dado a Isaías, una medida de fe le ha sido dado a Karina. Cada uno de ustedes tiene una medida de fe que ha sido dada por Dios. Y ustedes deben de entender que cuando reciben un don del Espíritu Santo, ese don debe de ser desarrollado de acuerdo a la medida de fe que les ha sido dada. El problema es cuando nosotros anteponemos el temor, anteponemos la vergüenza a la fe. Y entonces venimos buscando esperar recibir algo de parte de Dios, y nosotros estamos recibiendo algo de Dios, y en lugar de movernos en esto que Dios nos está dando, nos frenamos porque consideramos que no es de Dios. Algunos consideran como si Dios fuera como aquella canción, ¿verdad?, de los maderos de San Juan. Los maderos de San Juan piden pan, no les dan. Piden queso, les dan un hueso, se les atora en el pescuezo y se ponen a llorar. Dios no es así. Dios nos va a dar aquello que le estamos pidiendo. Y si tú le estás pidiendo su Espíritu Santo, escucha con atención, Él no te va a dar un demonio. Él te va a dar su Espíritu Santo. Porque Él dice en la palabra: si ustedes siendo malos, y te lo voy a decir en términos muy simples, si ustedes siendo pecadores y perversos que se revuelcan en el pecado, le buscan dar lo mejor a sus hijos, ¿cuánto más no yo, que no estoy limitado por ninguna orden natural, sino que estoy entronizado en el cielo, podré darles mi Espíritu Santo a todos los que me lo pidan? Entonces, si nosotros estamos buscando al Espíritu de Dios y usted comienza a sentir en algún momento de la administración que sus mandíbulas se están durmiendo, que su lengua se traba, usted está sintiendo que algo dentro de usted está como queriendo expresar algo que no puede en ese momento entender, usted debe de utilizar esa medida de fe para creer que lo que le ha estado pidiendo a Dios es Dios concediéndoselo, y en esa medida de fe ponerse a ejercer ese don. Hay personas a las que se les ha profetizado, a las que se les ha dicho: tienes el don de profecía. Y cuando se les dicen profetiza, dicen: ay no, ay. ¿Dónde está tu fe? Los dones deben de ser ejercidos de acuerdo a nuestra medida de fe. Romanos capítulo 12 verso 6. Séptimo punto: todos los dones operan de acuerdo a la voluntad del Espíritu. Díganlo conmigo: todos los dones operan de acuerdo a la voluntad del Espíritu. Nadie puede ejercer un don espiritual cuando él quiere. Nadie. Exceptuando con un don que nos ha sido dado para que el género humano a voluntad lo puede ejercer, y es el don de lenguas. Pero de ahí en fuera, las personas no pueden profetizar cuando quieren, ni pueden sanar enfermos cuando quieren, ni pueden hacer milagros cuando quieren, ni pueden discernir espíritus cuando quieren, ni pueden interpretar lenguas cuando quieran. Es algo que debemos de tener muy claro y muy presente. ¿Por qué? Porque si carecemos del conocimiento bíblico correcto, nosotros vamos a estar cayendo en algunas situaciones que por mucho tiempo la iglesia ha estado viviendo y que por muchas situaciones la ha estado estancando. Entonces debemos de tener presente que todos los dones van a operar de acuerdo a la voluntad del Espíritu.
excepto lenguas, que opera a voluntad del creyente. Usted puede hablar lenguas en este momento o cuando usted quiera, y esto tiene un porqué. ¿Por qué lenguas está sujeto a la voluntad del creyente y por qué no los demás dones? Se lo voy a explicar más adelante cuando hablemos del don de lenguas. Pero es importante que entendamos que aun cuando el Espíritu Santo manifiesta en nosotros los dones cuando Él quiere y como Él quiere, es importante que entendamos que el creyente tiene la capacidad de controlar dicha manifestación del Espíritu Santo en su vida. No podemos decir, es que el Espíritu vino sobre mí y ya no supe lo que hice. Algo que debemos de saber es que siempre el Espíritu Santo nos mantiene con nuestra conciencia despierta. Sabemos lo que está pasando y sabemos el por qué las cosas están sucediendo. No así un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo posee a una persona y le quita la capacidad de poder percibir su entorno y poder manifestar su voluntad. Entonces debemos de tener mucho cuidado y entender que cuando se trata del Espíritu Santo, nosotros podemos canalizar la forma en la cual Él se está manifestando. Y no simplemente hacer cosas irresponsables y decir, no sé qué pasó, el Espíritu vino sobre de mí, porque hay muchas personas que se mueven de esa forma. El Espíritu vino sobre de mí y no me di cuenta de lo que hice. Debemos aprender a ser responsables de lo que el Espíritu Santo produzca en nosotros, de lo que el Espíritu Santo haga en medio de la iglesia. Por eso la Escritura dice en primera carta a los Corintios capítulo 14, verso 40, hágase todo decentemente y con orden. Y en primera carta a los Corintios capítulo 14 verso 32, en la traducción Palabra de Dios para Todos, dice así: la inspiración de los profetas para hablar está bajo el control de ellos mismos. En otras palabras, todo el mover del Espíritu Santo en la vida del creyente está bajo la voluntad del mismo creyente. Tú no puedes decir, el Espíritu me tomó y ya no tuve conciencia de mí. No podemos hacer esto porque estamos ignorando la forma en la cual el Espíritu Santo se mueve en la iglesia. Y recuerde que cuando el Espíritu Santo haga algo, el Espíritu Santo lo va a hacer de acuerdo, en armonía a lo que Él está produciendo en ese momento en la iglesia. Él es un Dios de paz, no de confusión. Y debemos entender esta verdad. De manera que caminar junto al Espíritu Santo es adentrarnos en una vida llena de poder, en la cual manifestamos la gloria de Dios en nuestras vidas a través de la manifestación de los carismas de Dios, los dones sobrenaturales. No olvidemos lo que el apóstol Pablo enfatiza. Y él dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 20, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Dígalo después de mí, el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder, sino de poder. Ahora bien, hemos estado hablando de qué necesitamos para recibir el don del Espíritu Santo. Y quizá la pregunta de algunos es, pero ¿cómo puedo recibir los dones, los carismas del Espíritu de Dios? Hay dos formas principalmente que yo observo en la Escritura. Y la primera es cuando el Espíritu Santo de forma soberana te inviste de poder y autoridad. Podemos ver el ejemplo de cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés o cuando el Espíritu Santo vino cuando Pedro estaba en la casa de Cornelio. Él soberanamente descendió sobre los que estaban en el aposento alto, sobre los que estaban escuchando a Pedro, y Él los bautizó. El Espíritu Santo puede visitarte de forma soberana. Esa es una forma en la cual podemos recibir el bautismo en el Espíritu Santo y la manifestación de los dones sobrenaturales. La otra forma tiene que ver con la imposición de las manos de las autoridades establecidas. El pastor, su cuerpo gobernante, los ancianos, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros, son personas facultadas por el Espíritu Santo para ejercer autoridad en la iglesia. De manera que estas personas son las indicadas para poder ministrarte un don o una gracia espiritual. Es muy importante que entendamos esto porque en ocasiones no lo consideramos así. Mira, ven Samuel. Cuando hablamos de la imposición de manos, es importante que consideremos que solamente una persona en autoridad puede hacerlo.
Y no me estoy refiriendo solamente en el sentido de orar por alguien. Ustedes como cuerpo de Cristo pueden orar por alguien más y ser muy respetuosos en su trato con esta persona. Pero cuando hablamos de imposición de manos, estamos hablando del ejercicio de autoridad. Pablo le escribe a Timoteo en un concepto de no impongas con ligereza las manos a nadie, consérvate puro. Pero esa imposición de manos no tiene que ver con una ministración para sanidad o para transmitir algún don espiritual. Tiene que ver esa imposición de manos para establecer una autoridad dentro de la iglesia. Es como cuando en meses atrás ustedes se dieron cuenta que ordené a los pastores de Hidalgo o ordené a los pastores de Monterrey. Por la autoridad que me ha sido delegada, yo impuse mis manos sobre ellos y les transmití, les coloqué en un nivel de autoridad dentro de la iglesia. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Pero cuando la Escritura nos habla acerca de la transferencia de la unción, del poder de los dones, la Biblia nos enseña que esta se transmite a través de la imposición de manos. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento de autoridad y entonces la autoridad puede transmitirle lo que hay en él. Hay personas que ignorando esto le imponen manos a todo lo que se mueve y deben de tener mucho cuidado, porque he sabido de personas que le imponen manos a gente endemoniada y terminan endemoniados. ¿Por qué? Porque su condición espiritual no es tal como para transmitir. Entonces reciben aquello que tienen estas personas y debemos de tener mucho cuidado con ello. ¿Ok? Entonces, cuando usted pase aquí al frente para ser ministrado, usted debe de buscar que se impongan manos sobre usted, sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque de esa manera usted va a obtener algo de aquella persona que le está ministrando. Dice la palabra de Dios, acompáñeme ahí a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versos 15 al 17. Y dice la palabra de Dios así: estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fíjese, una iglesia que hasta ahora solamente ha escuchado del Señor Jesucristo, participa de la doctrina de los apóstoles, se congrega, ha sido bautizada en agua, pero carece del poder del Espíritu. Cuando se enteran los apóstoles, estos van a visitarles para que ellos sean llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles sabían que la iglesia requiere del poder del Espíritu Santo para poder avanzar. Y fíjense lo que dice la palabra del Señor, verso 17. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Cuando imponemos las manos, aquellos que estamos facultados por Dios para hacerlo, algo espiritualmente está sucediendo en un momento de ministración. Y es algo que ustedes deben de valorar y es algo a lo cual ustedes se deben de abrir. Y ahora un paréntesis para todos los que ministran en esta casa, y es que debemos de buscar que todo lo que pase en este lugar sea evidente de parte de Dios. ¿Ok? Debemos de buscar que sea evidente, que sea claro. Entonces ponemos un ejemplo. Ustedes cuando van a ministrar, la gente que ministra en este lugar debe de buscar que su ministración glorifique al cielo, no produciendo algo que la carne pueda tener como pretexto o como oportunidad para manifestarse. Hay personas que no tienen ese entendimiento de las cosas y producen los resultados. Entonces hay personas que cuando vas a ministrar te toman adelante, atrás, a los lados, al otro, adelante, atrás, adelante. Hay otros que empiezan a orar por ti aquí y luego así, y así está el pobre hermano, ¿no? Hay otros que se dejan caer a causa de la intimidación que está produciendo el ministro en ellos. Porque ya lo empujaron una vez, ya lo empujaron dos, ya lo empujaron tres, ya están ahora así. Y dice esta persona, bueno, tal vez necesito caerme para que se vaya. Y aquí lo importante es que en esta casa todos debemos de buscar que la manifestación del Espíritu Santo sea algo genuino de parte de Dios. Yo no quiero que ninguno de mis ministros esté empujando a nadie. ¿Por qué?
Porque yo quiero que lo que ha de ser de parte del cielo sea evidente a los ojos de todos que es Dios. Dios puede hacerlo. Y yo no tengo nada que ver en lo que el cielo quiere hacer. Solo soy un canal. Y si Él lo quiere hacer, cuando yo imponga mis manos sucederá. Y si no quiere hacerlo, también Él será glorificado. Pero yo no tengo por qué tirarlo. Recibe. ¿Ah? Porque sucede. Y hay personas que lo hacen de esa manera sin importar incluso la condición de a quien están ministrando. Pasa una mujer de edad avanzada con su bordón a ser ministrada. Imagínate, un cuate de 1.80 laqueándola. Recibe. No. Debemos de estar conscientes de cómo hacer las cosas para que Él sea glorificado. La gente se deja llevar tanto por lo que ve. Y a veces ven el montón de personas tiradas y dicen, oh, tiene poder esa persona. Pero ¿cómo sabes que a todos los tiró Él? Qué maravilloso es cuando es evidente que es el Espíritu Santo haciendo la obra. Y es lo que tenemos que buscar. Ustedes como iglesia, abrirse a un mover fresco del Espíritu Santo. Y nosotros como ministros, no provocar los resultados. Dejar que sea Dios quien obre y quien haga como a Él le plazca. Amén. Ahora recuerde, no importa que usted no sienta nada al momento de ser ministrado, porque los dones de Dios se reciben por medio de la fe y se ejercen por medio de la fe. Así que debemos de tener este entendimiento de forma clara para poder abundar en ellos. Amén. Gracias. Como hemos mencionado, hay diversidad de dones, pero quien los produce es un solo y único Espíritu. Hemos mencionado que los dones del Espíritu se clasifican en 3 diferentes categorías de acuerdo a su operación. Y hoy vamos a trabajar sobre la primera clasificación. Y estos son los dones del habla o dones de palabra. ¿Cuáles son estos dones del habla? Lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Diga conmigo, lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Una vez más. Lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Hablemos del primer don. El don de lenguas tiene un nombre más largo. Es el don de diversos géneros de lenguas. ¿Ok? Ese es su nombre real. Es el don de diversos géneros de lenguas. Y la base bíblica es Marcos capítulo 16, verso 17. En este pasaje el Señor Jesucristo está hablando y Él dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Ya el Señor está profetizando acerca de aquello que vendría a manifestarse en la iglesia. Y también estaba dicho por los profetas: en lengua de tartamudos le hablaré a mi pueblo. O sea, que lenguas no es un don que se manifestó en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos dones manifestados, pero lenguas es de la gracia. Es de parte del Señor Jesucristo para todos aquellos que ahora tienen permanentemente al Espíritu Santo. Y si no había lenguas en el Antiguo Testamento, no había necesidad de interpretarlas. Así que podríamos decir que 2 dones exclusivos de la gracia son lenguas e interpretación de lenguas. Qué maravilloso es Dios. Qué bueno es Él, porque vemos en la antigüedad y vemos a hombres del calibre de Elías operando milagros, Eliseo operando sanidades. Vemos a gente discerniendo la palabra que viene de Dios, operando en el discernimiento. Vemos personas con fe, vemos a personas que tienen palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Vemos a personas profetizando, pero solo hasta la gracia es que le ha sido dado a la iglesia el hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Porque es evidencia de que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Y el interpretarlos también es una bendición. Así que trabajemos sobre el primer don, que es el don de diversos géneros de lenguas. Y veamos la segunda base bíblica, que es Hechos 2:4. Y dice la palabra de Dios de la siguiente forma: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. En diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía
expresarse. La forma que tengan las lenguas espirituales que tú hables, las determina el Espíritu Santo, no tú. El Espíritu Santo determina cómo será la naturaleza de las lenguas que Él te dará. No todos hablamos el mismo tipo de lenguas. Por eso es diversos géneros de lenguas. ¿Ok? Ahora veamos su concepto. ¿Qué son las lenguas? Es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo dada al hombre a través de la cual éste habla misterios para con Dios y a través de esta es edificado. Esto es algo tremendo en relación a este don de lenguas. Porque hay muchos creyentes que menosprecian este don y tiene que ver principalmente porque ignoran. Considere lo valioso de este don. La Biblia nos dice que el que habla lenguas habla misterios para con Dios. ¿Se acuerda usted que había un superhéroe que tenía un teléfono directo con el alcalde? ¿Quién era? Las lenguas es algo semejante. Es una línea directa al cielo. Porque cuando usted habla en su idioma normal, natural, nativo, usted está expresando lo que hay en su corazón. Pero en torno a usted hay demonios que están escuchando su oración y que buscan oponerse a esa oración. ¿Me explico? Pero cuando usted comienza a orar en lenguas y comienza a decir el demonio se queda y dice, ¿ah? ¿Qué es eso? ¿Qué está diciendo? No lo entiende porque hablas misterios para con Dios. Hay una línea directa que ningún ser humano, ningún ser espiritual comprende, porque es algo que el Espíritu de Dios en ti está produciendo. Y algo más que producen las lenguas es que edifica a aquel que las ejerce. La profecía es para edificar a la iglesia, pero las lenguas edifican a aquel que las habla. Usted está triste y en lugar de prender el radio y quererse jalar las rebanadas de pan para cortarse las venas, métase a su habitación a orar lenguas. Póngase a orar en otras lenguas y verá qué fortalecido sale de ese tiempo. Porque quien habla lenguas se edifica a sí mismo. Y tenemos que comenzar a movernos en la esfera de lo sobrenatural si queremos vivir de acuerdo a la potencia que Dios ya nos ha concedido por su Espíritu Santo. ¿Entiende eso? Entonces dice la palabra de Dios que el Espíritu les daba una manifestación a través de la cual ellos podían expresar misterios para con Dios. Ahora, acompáñenme a ver primera carta a los Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, verso 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, este pasaje podemos interpretarlo en dos sentidos. El primer sentido tiene que ver con que él nos está hablando sobre toda la diversidad que tiene y la amplitud que tiene el don de lenguas. Las lenguas pueden ser humanas o angelicales. A todos nosotros se nos da una manifestación del Espíritu y las lenguas pueden manifestarse de diversas formas. A algunos se les dará el hablar por el Espíritu alguna lengua humana, pero a otros se les dará por el mismo Espíritu el hablar una lengua angelical. Es decir, no corresponde a un idioma natural, sino que es un idioma celestial. ¿Entendemos esto? En el otro sentido, podríamos entender el discurso de Pablo diciendo que no importa si tú eres tan espiritual como para hablar en otras lenguas o desde el púlpito predicas muy bonito. Si tú no amas, lo que haces no tiene sentido. ¿Ok? Pero vamos a enfocarnos a la manifestación de las lenguas. Entonces, hay lenguas humanas y hay lenguas angelicales. ¿Entendemos esto? Es muy importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque muchas personas están batallando con el permitirle al Espíritu Santo fluir en sus vidas, porque el sonido que emiten, uno, no les parece como algo natural o humano, y dicen, no, es que yo jamás he escuchado, es más, ni me suena siquiera como un idioma humano de una tribu siquiera, no me suena nada de eso. Mejor
me callo. Pero recuerde, tiene que usted ejercer ese don de acuerdo a la medida de fe que Dios ha puesto en su corazón. ¿Correcto? Entonces, aprendamos más sobre el don de lenguas. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Y dice la palabra de Dios así. Verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. ¿Se da cuenta? Satanás ni nadie en torno a usted puede entender lo que usted está hablando cuando está hablando en lenguas con Dios. Eso es maravilloso, es poderoso. Verso 4. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor profecía que lenguas? No, porque la visión de Pablo es una visión apostólica. Y un apóstol tiene una visión de construir, de edificar, de llevar a cabo el diseño que Dios ha puesto en su espíritu para la iglesia. Entonces las prioridades de Pablo no es que cada uno de forma personal sea edificado. Es bueno y lo desea. Yo quiero que todos hablen en lenguas, pero prefiero que la iglesia de Jesucristo alcance el diseño que me fue revelado para la gloria de Dios. Pablo está hablando desde la perspectiva apostólica, pero no significa que él esté devaluando el don de lenguas, sino que para la perspectiva apostólica, para él es mejor el don de profecía, puesto que a través del don de profecía se edifica la iglesia. ¿Ok? Pero desea que todos tengan el don de lenguas. ¿Lo comprendemos mejor? Sigamos leyendo. Dice la palabra de Dios. Vamos ahí al verso 13. Por esta razón, el que hable en lenguas pide en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. Pablo dice, si ustedes hablan en lenguas, pídanle a Dios en oración que les dé la capacidad de interpretarlo. Pero esta es una concesión. No significa que si usted habla en lenguas y no lo entiende, tenga prohibido por Dios ejercerlas. Si es Dios mismo quien se las ha dado. No todo el que habla en lenguas debe entenderlas. Esta es una enseñanza que se difundió en el cuerpo de Cristo de manera errónea. Muchas personas han enseñado que si tú no entiendes las lenguas que hablas, eso es del diablo. Y es una mentira, es un error. Usted puede hablar lenguas y la Biblia nos está diciendo claramente que hablas misterios para con Dios y que nadie entiende, ni tú entiendes lo que estás diciendo. Si quieres entenderlo, podrás entenderlo solo si Dios te concede el don de interpretación de lenguas. Pero no entenderás todo cuando tú quieres, sino solo cuando el Espíritu así lo determina. ¿Ok? Verso 14. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues ora con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? Es como si yo empezara a decir, vamos, a ver, digan amén a lo siguiente. ¿Qué dijo, no? ¿Para qué le digo amén si no entendí nada? Es lo que Pablo está diciendo. Si tú hablas en lenguas, tu espíritu está ciertamente orando. Y tu acción de gracias puede ser algo que pueda ser loable. Oh, el hermano, cómo habla en lenguas. Pero si nadie entiende lo que dices, pues su entendimiento queda vacío y no pueden decir amén a lo que tú estás expresando. Por esto él dice, yo en la iglesia de Jesús prefiero hablar 3 palabras que sean entendibles a hablar muchas que nadie comprenda. ¿Por qué? No porque esté menospreciando el don y el ejercicio del don, sino porque dentro de su visión apostólica, él está buscando que la iglesia sea edificada. ¿Ok?
Ahora entendamos que en la iglesia de Corinto hay personas que son muy conflictivas. Sí, tienen dones del Espíritu Santo, pero son carnales. Por este motivo es que la manifestación de los dones del Espíritu no pueden ser para ninguno de nosotros evidencia de la aprobación de la vida de una persona delante de los ojos de Dios. Puede ser una persona que manifieste 2, 4, 6 carismas del Espíritu, pero no por este motivo esto nos debe de asegurar que esa persona tiene una vida aprobada delante de Dios. Los dones son regalos. No hicimos nada para merecerlos. Y el que una persona los puede estar manifestando solamente refiere a una cosa: la fidelidad y el gran amor de Dios. Pero no debe de servirnos en ningún momento para tratar de evaluar la vida espiritual o determinar si una persona es aprobada o no por Dios. Jesús dijo: por sus frutos los conocerán. Pero no dijo: por los dones del Espíritu los conocerán. Dijo: por sus frutos, su carácter, su forma de vida, los van a conocer. Pero no nos dejemos llevar porque ya que conocemos a una persona con un don o 2 dones o 3 dones, entonces le digamos: te abro la puerta de mi vida, te abro la puerta de mi hogar, ven y ministra a mi familia cuando tú quieras, cuando ni siquiera conoces el contexto de esa persona. Debemos de tener cuidado y ser celosos cuando de exponer nuestra familia, nuestros hijos, nosotros mismos a una atmósfera sobrenatural. Porque ninguno de nosotros queremos que alguno de nuestros familiares termine endemoniado, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado. Fijémonos lo que dice la palabra de Dios. Verso 17. En ese caso tu acción de gracias es admirable, pero no edifica a otro. Verso 18. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Pablo está diciendo: yo hablo lenguas más que todos ustedes, y yo cuando me presento en la iglesia, yo no vengo a presumirles. Y es que el problema es que en Corinto la gente era tan carnal que la gente competía entre ellos para determinar quién tenía más unción. Y por este motivo sus reuniones se convertían en un caos. Porque ya el hermano Miguel Ángel, que había recibido lenguas, se ponía a hablar en lenguas, pero el hermano Salvador no se quería quedar atrás. Como Miguel Ángel va a ser el único que habla en lenguas, entonces se levantaba y comenzaba a gritar más fuerte. Pero el hermano Juan Cornejo decía: no, ¿cómo ellos me van a aventajar? Entonces se ponía a hablar más fuerte, y eso se convertía en un verdadero relajo. Y el testimonio que estaban dando para la gente afuera no los invitaba a entrar. Entonces Pablo tiene que entrar con una vida pastoral y decir: los dones así no se ejercen. No se ejercen por competencia. Yo puedo decirles que yo hablo más lenguas que todos ustedes, y cuando me presento con ustedes, yo no vengo a farolear. Yo no vengo a demostrarles algo. Yo vengo a presentarme delante de ustedes para edificarlos. Y esa debería de ser la motivación de todos ustedes al tener un don espiritual: edificar al que tienen a su lado. Y ese debería de ser nuestra motivación. Pero el problema en Corinto es que sí tenían mucho del Espíritu, pero eran muy carnales. Y por este motivo es que Pablo tiene que meter algunas concesiones para la iglesia, que algunas iglesias han tomado como mandamientos. A decir: tú no puedes hablar en lenguas si no sabes interpretarlas. No se puede tener profecía en la iglesia a no ser solo 2 o 3 personas a lo más. Pero todo esto que Pablo ordenó fue a causa del caos que vivía Corinto. Recuerden que la Biblia nos habla de concesiones y nos habla de mandamientos. Elevar una concesión a nivel de mandamiento nos convierte en legalistas, y reducir un mandamiento a nivel de concesión nos expone a ser libertinos. Pues debemos de tener mucho cuidado con esto. ¿Okay? Por eso es tan importante que este don, lenguas, sea pastoreado, para que no distorsionemos el propósito del mismo. Amén. ¿Qué no es el don de lenguas? No es el don de lenguas un idioma aprendido. En algún lugar se ha enseñado que si usted aprende otro idioma ya tiene el don de lenguas. Entonces ya sabe español y aprendió inglés, ya tiene el don de lenguas el hermano. No es verdad.
Estamos hablando de un carisma espiritual dado por el Espíritu Santo de forma sobrenatural. Entonces, un idioma aprendido no es el don. ¿Estamos de acuerdo? Que también no es el don de lenguas, burdas imitaciones carnales. Es que el hermano le hace de cierta manera, usa una palabrita. Rakataraba. Yo también, rakataraba, para que digan también que tengo su mismo espíritu. Imitaciones carnales, eso no es el don de lenguas. Las lenguas demoníacas o diabólicas, lenguas satánicas, no son el don de lenguas. Hay personas que manifiestan esto, pero a causa de una posesión demoníaca. Y no significa que tengan el don de lenguas. Tampoco el don de lenguas obedece a los trabalenguas. Diga usted 100 veces alabanza a todo lo que pueda, lo más rápido que pueda. Alabanza, alabanza, ya tiene el don de lenguas. Eso no es. O palabras rebuscadas como algunos que dicen, Rambo saca la bazuca, Rambo saca la bazuca. ¿Eso qué? Esos no son lenguas. Hay personas que no están comprendiendo lo que la Biblia está enseñando en relación a los dones y están permitiendo en sus vidas prácticas y formas que la Escritura no avala. Hay quienes piensan que lenguas son gritar o gemir. Eso tampoco. Tal vez en algún momento, mire, el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que produce en nosotros gemidos indecibles, dolores como de parto. Y hay personas que cuando están expuestas a una atmósfera espiritual comienzan a sentir como en su interior algo se desgarra y naturalmente producen un sonido así. Pero no puedes decir que esa persona está manifestando el don de lenguas, porque lo único que está expresando es un gemido. No son lenguas. ¿Entendemos esto? ¿Nos está ampliando un poco el concepto? Debemos de darnos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque a veces hay tanta ignorancia acerca de los dones espirituales que las personas consideran que estos operan prácticamente a voluntad y generan un montón de conceptos de estos que son equivocados. Pablo dice, yo hablo lenguas más que todos ustedes. ¿Por qué? Porque él ha ejercido y ejercitado su don. Si quieres que tu don crezca, tienes que ejercitarlo. Cualquiera que sea, tienes que ejercitarlo. ¿Ok? Siguiente don. El don de interpretación de lenguas. Diga conmigo, interpretación de lenguas. Vamos a la base bíblica. Primera de Corintios capítulo 14, verso 26. Y dice la palabra de Dios de la siguiente forma. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Pablo dice, dentro de la iglesia, ustedes pueden tener interpretación de lenguas. Ahora veamos el concepto de este don. Leamos juntos. La interpretación de lenguas es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo dada al hombre a través de la cual el ser humano puede interpretar lo que el Espíritu Santo habla a través del ejercicio del don de lenguas, cuya finalidad es edificar a la iglesia a través de la exposición revelada del mensaje en lenguas. La interpretación de lenguas no es traducción. Diga conmigo, interpretar lenguas no es traducirlas. Este es un don poco comprendido al interior de la iglesia y es uno de los más ausentes al interior del cuerpo de Cristo. Y deberíamos de estar pidiéndole a Dios, dame el don de interpretar lenguas. Porque cuando hay lenguas, la Biblia dice que uno habla misterios para con Dios. Pero cuando hay quien interprete, entonces ese mensaje que ahora es entendido por la iglesia es equiparable a la profecía. ¿Entiende eso? Porque ahora la iglesia puede ser edificada de la revelación que Dios dio a través de la interpretación de las lenguas. ¿Comprendemos eso?
Ok, como su nombre lo indica, este don es una habilidad sobrenatural dada por el Espíritu de poder interpretar, es decir, comprender lo que el Espíritu mismo está manifestando a través de las lenguas. Es muy importante recalcar que este don opera de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo y que aquellos que lo poseen no pueden determinar su operación cuando les plazca, sino que solo el Espíritu Santo, por un propósito específico, es quien permitirá conocer lo que en lenguas es expresado. Hay algunos mitos en relación a los dones, y uno de estos es que aquel que lo posee puede ejercerlo cuando él quiera. Y no, yo tengo el don de profecía. A ver, les voy a profetizar a ustedes 5. ¿No? Es un error. ¿Por qué? Porque solamente va a profetizar aquel que tiene el don cuando el Espíritu Santo así lo determine, cuando el Espíritu Santo quiera. Y no cuando nosotros nos plazca. Lo mismo sucede con la interpretación. Quien tiene el don de interpretación no va a interpretar todo lo que quiera. A ver, usted habla en lenguas, hermana. Yo ahorita le interpreto porque tengo el don. ¿Qué es eso? No funciona así. El único don que nos ha sido dado para ejercer a voluntad es lenguas. ¿Cuántos hablan lenguas aquí? A ver, hablen a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y ven, la medida de fe de otros. ¿Qué? ¿No tiene una medida de fe como para comenzar a hablar en otras lenguas? No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque su medida de fe no le da para eso. Tiene que creer que recibió algo de parte de Dios y tiene que ejercerlo en fe. Amén. Le voy a dar otra oportunidad. 1, 2, 3. A algunos les da miedo que el de al lado oiga. Se va a decir que eso yo lo estoy inventando. Si fue Dios quien te lo dio, ¿qué te interesa lo que el de al lado piense? Él quiso que hablaras como chinito, ¿y qué? Él quiso que hablaras como alemán, gloria a Dios. O Él te dio una lengua angelical, gloria al Señor. Él lo da a cada uno según Él quiere. Cuando estamos hablando de este don de interpretación, es poderoso. ¿Por qué? Porque no se va a traducir, se va a interpretar, se va a partir de una comprensión del mensaje dado por el Espíritu Santo a través del don de lenguas, ¿ok? La traducción tiene que ver con trasladar una palabra dicha en un idioma a su equivalente en otro, mientras que la interpretación tiene que ver con extraer la esencia del mensaje proclamado para darlo a conocer. How are you today? Lo traducimos, una palabra, otra palabra, otra palabra a su equivalente en nuestro idioma. Esa es la traducción, ¿ok? Pero cuando estamos hablando de interpretación, no estamos hablando de colocar palabras en orden. Estamos hablando de entender un concepto y comunicarlo. Entonces puede ser que yo tenga un mensaje muy largo en lenguas. Y Rabakatara Masaya va a decir Hay de Rabatade. Y Nesia Rabasia Atkan el Anasir Rabatate y Drasaya Danasia Nashadiba. Y que su interpretación pueda ser algo muy corto, como decir: Dios ha visto tu corazón y Él desea que te acerques a Él. Puede ser una expresión muy corta y el mensaje sea largo, porque el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios para tu vida ha llegado, y es el tiempo en el cual abras tus ojos y amplíes tu visión y dispongas tu corazón, porque el día del Señor viene sobre ti con poder. Estoy interpretando las lenguas, no estoy traduciendo. Y eso es algo que debemos de tener presente para no caer en el error de querer traducir si es que estoy experimentando el don en mi vida. ¿Ok? ¿Qué no es el don? ¿Qué no es el don de interpretación?
Imaginar palabras que se adapten a la expresión vocal procedente de las lenguas. Un intento de traducir lo expresado. Hay quienes se justifican diciendo, siento del Señor que lo que dice el hermano es, o a mí me suena como que, ¿qué? ¿Cómo dijo? A ver, ¿qué? Como que algo le duele. No. Cuando tenemos un don espiritual no es de siento del Señor. Es que lo sé. Es que tengo convicción. Es que espiritualmente y de forma sobrenatural sé que lo que esa persona habló en lenguas es esto. Y no siento del Señor como que, ¿qué decía? A ver, me pareció así como que entre que se quejaba y como que entre cantaba. No, tampoco es una traducción formal. Les dije que cuando el Espíritu Santo reparte el don de diversos géneros de lenguas, puede darnos lenguas humanas. Hay personas que por el Espíritu Santo hablan un perfecto alemán cuando están hablando en otras lenguas. Hablan un perfecto italiano. Y si hay dentro del auditorio una persona que habla alemán, puede entender perfectamente lo que esa persona está expresándole a Dios a través de las lenguas, pero no significa que esa persona tenga interpretación de lenguas, porque lo que está haciendo es traduciendo. ¿Me explico? Entonces es bien importante que aprendamos a diferenciar cada uno de los dones y cómo es que estos operan. ¿Ok? Siguiente don, el don de profecía. La base bíblica es 1 Corintios 14:3. Y dice la palabra de Dios, en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que profetiza, Pablo está hablando acerca de la persona que profetiza en la gracia. Hay personas que ignoran que la palabra profética ha cambiado a lo largo del tiempo y a lo largo de los pactos a través de los cuales el hombre se ha relacionado con Cristo, con Dios. Antes nos relacionábamos a través de la ley, ahora nos relacionamos con Dios a través de Jesucristo. Y ese cambio es muy significativo en la forma en la cual Dios trata con el hombre. Y esto está implícito en la profecía, porque el concepto de la profecía es que la profecía es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo dada al hombre, a través de la cual el ser humano puede conocer lo que hay en el corazón de Cristo para así llevar a cabo la voluntad de Dios. En otras palabras, cuando profetizamos estamos revelando lo que hay en el corazón de Cristo, que expresa la voluntad de Dios. ¿Me explico? Entonces, es muy importante que la iglesia de Jesucristo entienda que la palabra profética en la gracia nos es dada para consolar, para animar, para edificar. Hay quienes quieren tener el don profético para estarle sacando sus trapitos al sol a todos, ¿verdad? Dicen, cuando Dios me lo dé, yo sacaré a la luz todo lo que está escondido en las tinieblas. ¿Cuál es su motivación? Pablo dice, autoridad que he recibido del Señor para edificar y no para destruir. No significa que Dios no pueda confrontarnos con nuestro pecado, pero significa que la profecía tiene como prioridad edificar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Comprendemos eso? Bien. Debemos de considerar que la profecía en el Nuevo Testamento es falible. Algunos de ustedes van a decir, ¿cómo? Es falible debido a diferentes factores. Algunas ocasiones consideramos que lo que se nos dijo no se cumplió porque esa palabra no era de Dios. La realidad es que Dios estaba hablando, pero hay factores que determinan que se pueda transmitir correctamente lo que Dios está hablando. Es decir, todos los que tienen un don profético, los que tienen palabra de ciencia, van a empezar a tener en sus mentes impresiones. Dios va a mostrarles en visiones cosas. Pero hay quienes no han desarrollado su capacidad de percepción espiritual, no leen la Biblia, no vienen a consejería pastoral y se dejan ir por sus ilusiones locas. Entonces ya de repente vi esto en mi mente, significa esto. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te enseñó a hacerlo así? Digo.
¿De dónde sacas semejantes locuras? Les digo porque es la realidad. Hay gente que piensa que todas las imágenes que se atraviesan por su cabeza vienen del Espíritu Santo. Y no es así. Tenemos que aprender a escudriñar las Escrituras para que a través de las Escrituras podamos juzgar y darle sentido a la impresión que estoy teniendo en el Espíritu. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que carecen de entendimiento escritural y tienen impresiones. No digo que no sean de Dios, son de Dios. Pero donde la riegan es cuando le dan la interpretación a la impresión. Ven como en una sombra. E imagínense. Ven. No se ve muy clara la sombra, pero usted imagínese. Usted ve en la impresión, en sombra, porque no conoce las Escrituras, que yo estoy así. Veía al pastor que se lanzaba sobre la hermana Eli y la quería ahorcar, pero solo le estaba acomodando su cuello. No ve la realidad, ve la sombra, y usted se imagina cosas que no son, porque no tiene la capacidad de discernir e interpretar lo que el Espíritu le está dando como impresión. Por eso Dios, antes de lanzar a Jeremías a un ministerio mundial, le dice: ¿qué es lo que ves, Jeremías? Para ver si Jeremías veía la sombra o tenía el discernimiento para darle una correcta interpretación a la impresión del Espíritu. Y Jeremías dice: solamente veo una vara de almendro. Y dice Dios: bien has visto. Los mejores profetas, los mejores hombres de Dios son los que no le añaden ni le quitan al mensaje del cielo. Ve a las naciones. Pero hay muchos que quieren y tienen pasión y deseo de ser reconocidos algo delante de la gente. Y entonces, si Dios les hubiera preguntado: ¿qué ves ahí? Y ven una vara de almendro, dicen: veo todo el linaje de David. Oh sí, veo la gloria de Israel renaciendo, como la vara de Moisés. Recuerda, Señor, la vara de Moisés. Y comienzan a sacar un montón de cosas que Dios no está preguntando. Dios dice: ¿qué ves ahí? Gente que hace de pequeñas ideas o pequeñas imágenes o sueños frijoleros toda una historia. Dios está hablando hoy día y nos puede hablar incluso también a través de sueños. Pero la pregunta es: ¿estás interpretando correctamente la impresión del cielo? Nuestra ignorancia de las Escrituras es lo que nos hace muchas veces tropezar. Y andamos buscando aquí y allá a ver dónde está el José o dónde está el Daniel para que nos interprete. Vea las Escrituras. Volvamos a las Escrituras. Recuerde que hacemos bien en prestar atención a la palabra profética dada al pueblo de Dios. Y la palabra profética dada al pueblo de Dios por excelencia es la palabra de Dios. Si la palabra profética en la gracia es falible, debido a que hoy día muchas personas no han desarrollado correctamente el don y sus interpretaciones son ajenas a las impresiones del Espíritu, la palabra que no falla es la Biblia. La Biblia es infalible. Y si de repente alguien le dio una palabra profética que lo dejó así medio desajustado, porque sucede, vaya a la Escritura y tome de la palabra de Dios aquello que le va a edificar, porque la Biblia dice que todo lo que sea profetizado en la iglesia debe de ser juzgado. Y hay personas que están tan llenas de orgullo, gracias, que no quieren que sus profecías se juzguen. A ver, ¿por qué usted mientras me estaba profetizando me dijo eso? Yo no fui. ¿Dudas de la palabra del Señor? ¿Dudas de la gracia del Altísimo? La Biblia enseña que debemos de someter a prueba toda profecía. Y quien es genuinamente un instrumento de Dios y sabe que escuchó a Dios, no tendrá ningún problema en que juzgue su profecía. El mismo Señor Jesucristo decía:
Ustedes pueden juzgar a través de mi enseñanza si esa enseñanza procede de mí o del que me envió. Júzguenla. No tengo temor a que lo hagan. Pero tenemos que tener un conocimiento bíblico tal que nos dé la pauta para poder juzgar las impresiones que estamos teniendo en el espíritu. La palabra de Dios nos dice a través del profeta Jeremías: quien tenga un sueño que lo cuente, pero quien tenga mi palabra, quien tenga convicción de que yo le hablé algo, proclámelo con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que se están dejando guiar más por sus sueños que por la palabra de Dios. Son más guiados por sus sueños que por consejo pastoral. Son más guiados por sus sueños que por lo que el Espíritu Santo les puede revelar. Si no puede decir amén, diga ay. ¿Y sabe qué es lo que trae eso? Solamente inestabilidad a las vidas. Pero ¿cómo? Yo soñé que entraba a ese lugar y había una persona sentada ahí vestida de azul y me decía: te amo, te he esperado desde hace tiempo. Y entré y no había nadie. Pues obviamente te lo imaginaste, pero tú ya ibas con la visión de que todo iba a pasar como en tu sueño de suadero. ¿Ah? Tienes que aprender a discernir. Y este punto lo vamos a ver el martes. ¿Cómo discernir? Necesitamos conocerlo, iglesia. De otra manera nos vamos a equivocar. No toda persona que ejerce el don de profecía tiene la capacidad de ser llamada profeta. Hay 4 niveles de profecía y el primer nivel tiene que ver con manto profético. En el manto profético, esta es una atmósfera de adoración muy fuerte en la que el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia y toda persona puede profetizar, e incluso los que no tienen el don de profecía pueden profetizar. La atmósfera es tan hermosa, tan deliciosa, que todos pueden profetizar, pero solamente esto sucede cuando está la atmósfera. Siguiente nivel, el nivel del don. Aquellas personas que han recibido el don profético y ejercen ese don de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les indica. Tercer nivel, ministerio profético. Son personas que tienen el don de profecía, el don de palabra de ciencia y el don de palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus, y están ministrando y sirviendo a la iglesia a través de esos dones que tienen en su vida. Y el cuarto nivel es el oficio de profeta. Ya esa persona no tiene los dones, es el don. Y esas personas generalmente su ministerio está acompañado de señales y prodigios. Entonces, a veces vemos como que ya profetizó algo y se cumplió. Pero hay personas que te van a decir cosas que están intuyendo que pueden estar sucediendo en tu vida. Y algunos de nosotros somos demasiado sensibles y demasiado ingenuos para creer que toda persona que dice hablar en el nombre de Jesús tiene a Jesús. Y entonces se acerca alguien que se dice ser ministro del evangelio. No vive bajo ninguna cobertura, no le rinde cuentas de su vida a nadie, está actuando como se le antoja y nada más le gusta andar de casa en casa impresionando a los ignorantes. Porque es lo que hacen. No se sujetan a ninguna autoridad. Y a todos los ingenuos que les abren la puerta de su casa: venga a orar por los míos. Ahí van corriendo. Pero no son personas que vivan bajo un orden espiritual. Estos ahí andan con deseos de ser reconocidos y lo único que quieren es hablarles de lo que hay en sus cabezas. Pero no es algo que el Espíritu Santo esté ministrando a través de estos. Debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a través de la palabra profética o se edifica o se destruye una vida. He tenido que ministrar gente que le dieron una palabra profética equivocada, gente que no debía hablar, se las dio y lastimó sus vidas, haciéndoles creer que algo que deseaban vendría cuando en realidad no vendría, haciéndoles pensar cosas que no debían pensar
porque no era el propósito de Dios para sus vidas. Y todo a causa de una profecía equivocada, porque estas personas son sagaces para determinar tu condición emocional. Y todo lo que profetizan y te dicen es a nivel superficial de la emoción. Y entonces encuentran a un joven y le dicen: yo he visto tu sufrir. Y este empieza: yo he visto tu sufrir. Y entonces, como ya estoy percibiendo sus emociones, dije: ya le di donde es. Y entonces todo lo que digan será en torno a sus emociones. Y he visto tu sufrimiento en esa casa donde aún no te aceptan del todo. Y él sigue llorando más. Pero no te preocupes, el Señor ve tu dolor. Ay, oiga, si sus ojos están sobre justos e injustos, obviamente sabe que él está padeciendo, ¿no? Pero estas personas que no tienen escrúpulos y que simplemente quieren ser reconocidos por otros, te hablan de manera superficial, tocante a lo que con sus sentidos pueden ver. Y todo eso te lo estoy enseñando, iglesia, para que dejemos de ser niños de pecho en cuanto a la palabra y prosigamos a la madurez. Créeme, hay lugares donde estas enseñanzas no se dan, no se entienden, carecen completamente. Iglesias donde están lamentablemente viviendo en una ignorancia absoluta en relación a los dones. He sabido de congregaciones donde están en tiempos de oración y se para el pseudo profeta y dice: así dice el Señor, pueblo mío, no sé cuándo vengo, pero de que vengo, vengo. En otra iglesia dijeron otro: así dice el Señor, pueblo mío, feliz Navidad. Si la Navidad es una celebración pagana, lo que el pueblo de Dios debería de celebrar es la natividad, que es el advenimiento del Salvador. Y después de eso de feliz Navidad le hizo como Santa Claus: ¡ho, ho, ho, ho! No exagero, fue real. ¿Por qué? Porque hay ignorancia. La Biblia dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y hoy lamentablemente muchos cristianos están viviendo vidas lejos del propósito de Dios porque no conocen todo lo que la palabra de Dios nos habla y enseña acerca de los dones del Espíritu Santo. Entonces sucede lo que acertadamente dice el proverbio, ¿verdad? Que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Y entonces tiene una mala doctrina, tiene una mala interpretación de la Escritura. Pero como te dicen, la Biblia está escrito y tú jamás has querido ir a abrir la Biblia, le creíste. Pero la Biblia no dice eso que te dijeron, ni enseña como te dijeron. Hay poder. Entonces consideremos qué importante es aprender a movernos sanamente en los dones del Espíritu Santo. Terminamos con esto. Primero en los Corintios 14, verso 1 dice: empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales. Iglesia de Jesucristo, busquemos tener el carácter de Jesús y ambicionemos tener dones espirituales, porque de esta manera manifestaremos al mundo un reino de poder. Amén. Póngase de pie y dele un fuerte aplauso al Señor.